Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que nunca pierden la esperanza, y esos son mis ojos de mujer galerana. Y hoy, desde la capital, desde Bogotá, una cartagenera, Rocío Sánchez del Real. Bienvenida. Gracias, Rita. Yo trabajé acá en el Banco de la República. Yo soy administradora de empresas, trabajando en una institución financiera del Estado, además, como es el Banco de la República. Bueno, Rochi, ¿cómo llegas tú a esa historia, a dinamizar nuestro territorio a través de tu trabajo? Rochi, amigos de Galeras con Mirada de Mujer, entrelaza, busca, hace esas conexiones de apellidos y de familias que hay en el territorio. Y bueno, ha sido una mujer que ha dictado talleres, sus ponencias a nivel nacional e internacional, hace parte de la Academia Nacional de Genealogía, ha sido su secretaria, tiene una trayectoria tremenda. Entonces, ¿qué haces ahí, Rochi? Cuéntanos. Siempre me interesó la historia, a pesar de que yo trabajaba entre números, y yo creo que eso es una herencia de mi origen cartagenero. Porque los que vivimos en la costa, vivimos también de oír la tradición oral familiar. Entonces, mis vacaciones en Cartagena, que eran muy felices, estaban rodeadas de todos los tíos abuelos, que siempre hablaban de si lo llevaban a uno a visitar algo en el centro histórico de Cartagena, le contaban una historia. Yo tuve además la suerte de tener en mi familia cercana al esposo de una tía abuela, que era Manuel H. Pretelt Mendoza, historiador de Ciénaga de Oro, si mal no estoy. Ya murió hace algunos años, que tenía una biblioteca fantástica en su casa de Manga. Entonces las visitas donde él eran como a hablar, y él me regalaba libros y me contaba historias con ese espíritu como pedagógico. Así que yo siempre desde pequeña tuve como ese gusto. Y el detonante fue cuando mi familia en Cartagena se murieron todos. ¿Sí? Cuando se murieron todos los abuelos, cuando se murieron todos los tíos, cuando se murieron todas las personas que eran como mis mayores. La última tía que quedaba me llamó un día y me dijo: vamos a desmontar la casa y aquí hay un documento que la única interesada eres tú. Ven por él o lo echo a la basura. Yo estaba todavía trabajando y yo fui por el documento. Era una copia del Acta de la Independencia de Cartagena, que nadie me había contado por qué razón estaba colgada en la sala de la casa de mi abuela. La restauré porque no se veía nada, y aparece entre los nombres de los firmantes de esa acta el de José María del Real Hidalgo. Y yo dije, pues esta es la conexión con este episodio de la historia, yo voy a averiguar quién era ese señor. Y por ahí empecé. Aproveché mi vinculación con el Banco de la República, que tenía a mi disposición toda la biblioteca Luis Ángel Arango, los incunables, una cantidad de recursos para investigar y una cantidad de compañeros de trabajo que sabían hacerlo, porque yo no soy historiadora. Lo que iba encontrando que lo iba metiendo en una caja porque el tiempo no tenía para trabajar en eso. Pero yo me pensioné tempranamente, y entonces un día dije, pues llegó el momento de abrir la caja y ver qué hay aquí. Y entonces empecé a ponerle orden como a la cosa, y tomé algunos cursos. Tengo un cuñado historiador que me regaló un programa de computador y me dio como unas pistas como para empezar a hacerlo bien desde el principio. Anota las fuentes, nunca dejes de anotarlas. Ese tipo de consejos que los que no hemos estudiado la metodología de investigación no tenemos. Y empecé como a dedicarme a eso de manera, digamos, como un pasatiempo. Y nada, pues un día dije, vamos a ponerle orden a eso, vamos a empezar a escribir algunas cositas. Ya te fuiste engomando con el tema y te fue apasionando de una manera tremenda. Que le dedicaba a eso, ahora le dedico 14, porque no hago sino eso. Sí. Aproveché unas charlas que la academia daba en las librerías de Bogotá y que eran abiertas al público, y empecé a asistir. Entonces conocí al presidente, a los fundadores,
Y bueno, un buen día me dijeron, ¿por qué no solicitas el ingreso? Lo solicité y empecé a asistir a los congresos, a las charlas, a los talleres, a los congresos nacionales, a los internacionales y sobre todo a conocer a esta gente que también pues tenía años de estar en esa actividad y a aprender de ellos y nada, pues ahí sigo. Yo ingresé a la academia en el año 2013, ya llevo 9 años ahí y ahí estamos. La academia ha crecido muchísimo. Cuando yo ingresé éramos unas 15 personas, en ese momento somos más de 50 y bueno, ya hoy en día es una institución bastante grande con bastantes actividades y cosas para hacer y sobre todo pues aprendiendo unos de los otros Exactamente. en contacto. ¿Qué es lo que nos pasa en esta Academia de Historia de la cual somos miembros, la Academia de Historia del Sinu del San Jorge y de la Sabana? Como decíamos en una reunión, Rochi, que éramos carpinteros de la historia. Si hacemos un sondeo, el 2% es profesional en historia, de resto somos personajes apasionados por el tema, que hemos dinamizado el territorio con lo que hacemos y sobre todo aportando a las nuevas generaciones. Rochi, este reto con la Academia de Historia del Sinu del San Jorge y la Sabana. Primero, bueno, siempre me ha preocupado que los jóvenes no conozcan mínimamente la historia ni siquiera de su entorno más inmediato y por lo tanto no tengan la conciencia social que se deriva de eso. Y eso se refleja posteriormente en muchas cosas. Yo, por ejemplo, eso de que todos somos primos en una nación que solo tiene 500 años de existencia es perfectamente válido. O sea, si nos tuviéramos el tiempo de proponernos, demostraríamos que todos los colombianos tenemos troncos comunes. Y que a veces las personas con las cuales no tenemos ninguna relación resultan que son nietos del mismo tatarabuelo que nosotros. Y que todos pues salimos como de la misma semilla. Y comprender eso también nos hace ser un poco más tolerantes. Pero básicamente lo que yo investigo y descubro, lo que me gustaría es decirle a la gente para que lo sepan, ¿sí? Algo que no sabíamos, ahora lo sabemos. Entonces eso, pues, como diría Pambele, es mejor saber algo que no saber nada. Entonces, exactamente. Pues, mejor. Y ahí aplica el cliché, Rochi, que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a morir. Igual, como yo lo sostengo en las diferentes charlas o conversaciones que he tenido a través de todo este tiempo, digo perfectamente que el que no conoce la historia familiar realmente no se conoce a sí mismo. Has dicho algo que es prácticamente un axioma para los genealogistas. Conoce tu familia y de dónde vienes y te conocerás mejor a ti mismo. Y la genealogía es más que averiguar unos nombres, unas fechas. Es más que un reguero de nombres y fechas. En fin, todas esas historias es como simplemente descubrir una telenovela, pero es que es la tuya, ¿sí? Los genealogistas decimos, nosotros nos interesa la historia, lo que pasa es que la historia que nos interesa es la nuestra. Ahorita estoy empeñada, por ejemplo, en descubrir cuál es mi antepasada negra, esclava, porque me hice un examen de ADN y resulté que tengo un gen exclusivamente materno, original africano, quien lo transmite es la madre. Entonces, si tú tienes ese gen, puedes coger la línea exclusiva materna y llegar hasta la más remota posible. Obviamente el ADN te da un resultado que es milenario, pues, de cientos de miles de años, y mi gen original materno sale de África. La genealogía no te permite avanzar sin unos 600 o 700 años. Algunos con mucha suerte pueden llegar a 1000 años, porque tienen un antepasado famoso, del que se escribió mucho, y entonces sabes. Pero en general la genealogía no llega sino a 500 a 600 años. Bueno, aportes para la academia nuestra. Vienes ahora con un conversatorio especial muy pronto sobre ese apellido Merlano, muy propio de Sucre, de la Sabana.
Mira, el apellido Merlano es un apellido muy especial para los colombianos. Todos los colombianos que llevan ese apellido en cualquier lugar descienden de exactamente una sola persona, porque solo un español con ese apellido llegó a la Nueva Granada. Es un apellido interesante porque como es único, le puedes seguir como el rastro, el viaje que el apellido hizo para llegar a Cartagena de Indias en 1786. Y sobre todo, siempre que dicto una charla o algo sobre alguna investigación, me gusta compartir cómo logré saber eso, dónde están las fuentes y por qué recurrí a ellas, cómo las descubrí, cómo se llega a ellas, porque me interesa que los demás gentes descubran las nuevas fuentes alternativas de documentación que no solamente son los archivos, o no solamente son las parroquias, no solamente son las bibliotecas. Hay infinidad hoy de recursos en la red o fuera de ella que nos permiten ir reconstruyendo ese rompecabezas que es la historia de un linaje, digamos. Entonces, compartir eso con la gente. No sabes lo fascinante que es hablar contigo, entender la importancia de la genealogía en esa investigación que nos refuerza nuestros lazos familiares y entender también por qué somos así. Bueno, Rochi, gracias por aceptar la invitación y bueno, hasta pronto. Mañanera, Rita, esperamos poderla hacer algún día frente a frente. Ok, bueno, Rochi, muchas gracias.